¿Qué tal, colegas? Buenas noches. En esta ocasión trabajaremos algunos ejercicios relacionados con los teoremas de De Morgan, los cuales nos ayudarán a comprender un correcto análisis y síntesis de los circuitos digitales. Podemos recordar que los enunciados de De Morgan se clasifican en dos tipos, los cuales pueden abordar el complemento de una multiplicación o la suma de dos variables, la suma del complemento de dos variables. Ahora bien, en este primer caso nosotros tenemos dos expresiones, las cuales tienen presencia de distintos complementos a sus valores y nosotros tenemos que llegar a sintetizar esta expresión para que nosotros podamos reducirla hasta la manera más pequeña que tenga la expresión y que sea equivalente. Para empezar, nosotros podemos encontrar que tenemos una suma de el complemento de una suma de dos variables. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos utilizar el segundo teorema de Morgan, el cual, como ya mencionábamos, nos involucra la presencia de dos variables que se están sumando, pero estas ya tienen su complemento, así como se está viendo en la parte de arriba. Entonces, estas dos expresiones pueden pasar como el producto de los complementos de las dos variables. Ahora bien, si nosotros bajamos la expresión ya con la igualdad de este teorema, nos quedaría de la siguiente manera, en la cual ahora nuestras expresiones son una multiplicación y ambas tienen su complemento. La otra expresión, como aún no la estamos trabajando, pues pasa directo a como estaba. Al siguiente paso, nosotros podemos encontrar que dentro de cada uno de estos paréntesis se encuentra una expresión que está bajo la influencia de un complemento y aparte se está multiplicando las dos variables. En este caso, por consiguiente, tenemos que utilizar el primer teorema de De Morgan. Ahora bien, tenemos la presencia de dos variables que se están multiplicando y a la vez tienen su complemento, y estas pueden ser equivalentes a la suma de dos complementos de las dos variables respectivamente. Bien, continuando con la igualdad de la siguiente expresión, pues quedaría que lo que aquí se encontraba multiplicando va a pasar sumando, y este complemento que era para ambos va a repartirse para ambos, y al igual con el otro término que estaba multiplicando aquí dentro del paréntesis. Aquí, como aún no trabajamos con esta expresión, pues no la bajamos igual. Ahora bien, nosotros podemos encontrar que aquí hay una multiplicación de dos expresiones a las cuales se les puede aplicar la propiedad distributiva que tiene el producto. Entonces se hace las combinaciones que asocian el producto de todas las variables que se encuentran en estas dos expresiones, y nos queda de la siguiente manera. Nos queda A negada por A negada más A negada por C negada más B negada por A negada más B por C negadas ambas, y el último pues sigue bajando igual porque aún no estamos trabajando con él. Ahora bien, si bien recordamos la regla número 8 dentro de las reglas de Boole, dice que cuando nosotros multiplicamos x por x es igual a x. Entonces aquí tenemos dos expresiones que son iguales, entonces si nosotros hacemos la analogía,
podríamos creer que en vez de X sería una A, entonces A por A es A. Ahora bien, bajando la expresión con su igualdad, ya obtenemos aquí solo una A y todo esto bajó tal y como estaba aquí arriba. Ahora bien, seguimos con la siguiente simplificación, la cual está abordada por la regla número 10, la cual nos dice que A más A por B es igual a A. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos dos variables y la primer variable se encuentra en los dos términos, pero la segunda variable solo se encuentra en el segundo término, o podría ser en el primero. Ahora bien, de aquí de esta expresión obtenemos que aquí podríamos tener una presencia de solo una variable como A y este A por C también tiene la influencia de la A y tiene otra variable como C. Entonces esto va a ser igual a A. Todo esto se quedó normal porque no hemos trabajado con él. Pero si nosotros tenemos una A que bajó de estas dos expresiones, también podríamos obtener otra simplificación partiendo de la misma regla 10 que nos dice que vamos a obtener una A y a la vez otra vez se puede hacer la simplificación para que quede tan solo como A. Este va a pasar igual. Este va a pasar igual como una A y aquí podemos obtener dos términos también que están con la influencia de una variable y de otra variable. Pero aquí podríamos pensar que esta está conformada por dos variables cuando podríamos verla como uno. Entonces AB sería lo mismo que AB, entonces podríamos asimilar que es lo mismo que A. Entonces A más A por C pues nos da AB, que es lo que nos dice aquí arriba, que si nosotros hacemos una variable por esa más esa variable por otra variable, la respuesta sigue siendo la primera variable. Entonces, como nosotros teníamos la primera variable de este lado, pues sigue bajando nada más la primera variable. Ahora bien, esto siguió bajando conforme seguía en esta expresión, porque no trabajamos con esa parte, pero si nos damos cuenta, todas estas tres expresiones están encerradas por la analogía de la regla 10, la cual nos sigue diciendo que A más A por B es igual a A. Si nosotros ponemos atención, podemos encontrar que A más A por C podría ser igual a A. Este quedó como A, pero aquí teníamos la presencia de un AB. Entonces aún podemos volver a hacer otra combinación de la regla 10 involucrando esta A y esta A por B, que solo nos estaría quedando otra A. Este AC más BC bajaron igual, pero aquí volvemos a tener la presencia de la misma regla 10. Entonces, si ponemos atención, esta A más AC podría quedar solo como A. Esta BC, como no podemos trabajar con ella, la seguimos bajando como otra expresión, como la misma expresión. Y como este ya no se puede simplificar más, pues aquí obtendríamos el resultado de la simplificación y o la síntesis de la expresión que teníamos al principio, la cual era esta de aquí. Ahora bien, pasando con el siguiente ejercicio, podemos encontrarnos con la presencia de un producto de dos variables, las cuales involucran distintos
términos dentro de sus paréntesis. Si bien nosotros podríamos pensar que aquí estamos hablando de o sí, de dos variables, pues podríamos asimilar que podríamos determinar otra vez el camino de la síntesis por medio de los teoremas de De Morgan, y bien lo podríamos ver como todo el término como una sola variable, al igual que del otro lado, en el otro paréntesis, también podría adoptar el nombre, vaya, si así lo quisiéramos ver, de solo una variable. Ahora bien, siguiendo el primer teorema de De Morgan, podríamos entender que dentro de esta expresión se está multiplicando dos factores, los cuales no tienen presencia de un complemento, pero con la primera ley con el primer teorema de De Morgan, nosotros podemos hacer que esta multiplicación se convierta en una suma de dos complementos. Bien, lo que estamos haciendo es cambiar a complementos las dos expresiones y hacerles la suma, tal y como lo dice el primer teorema de De Morgan. Ahora bien, obteniendo esta siguiente expresión, podríamos hallar el siguiente rumbo de esta síntesis tomando la segunda ley de De Morgan, la cual la encontramos en cada parte de nuestros paréntesis, los cuales están abordando dos variables, las cuales se suman, las cuales podríamos asumir como x más y las cuales tienen un complemento. Entonces estas podrían convertirse en una multiplicación y podría sacarse el complemento para cada una de ellas. Lo mismo sucede para el otro paréntesis. Asimismo, volvemos a utilizar la primera ley de De Morgan en presencia de estos dos factores que se encuentran bajo la influencia de su complemento, al igual que en el segundo paréntesis. Ahora bien, la igualdad de esa expresión quedaría como la suma de las dos variables, pero con su complemento de cada una, al igual que en el otro paréntesis. Si bien esta expresión ya no puede simplificarse más, entonces hasta aquí quedaría este ejercicio partiendo de esta expresión. Ahora nos trasladamos hasta el tercer ejercicio, el cual podría notarse un poco peculiar debido a que estamos ante la presencia de dos variables, las cuales están sumando y las cuales están en presencia de su complemento, la suma del el complemento de la suma de las dos variables. Pero la peculiaridad de esta es que la segunda variable también se encuentra bajo un complemento. Entonces no hay ningún problema. Nosotros podríamos basarnos igual en el segundo teorema de De Morgan para poder encontrar la ruta que seguirá la síntesis de esta expresión, la cual nos dice que si nosotros estamos sumando dos expresiones, podríamos expresarlas como el producto de las dos expresiones y podríamos dar a cada una su complemento independiente. Ahora bien, esta variable ya estaba en presencia de un complemento antes de que se hiciera la conversión por el teorema de De Morgan. Entonces nosotros vamos a seguir arrastrando este primer complemento y después se le va a añadir el segundo complemento de cuando se hizo el intercambio del teorema de De Morgan. Ahora bien, si nosotros tuviéramos ese caso en el que tuviéramos que hacer ese tipo de operaciones, pues esa sería la manera en la cual se simplificaría.
De ahí pues ya es bastante fácil comprender que bajo la regla 7 de las reglas de Boole, nosotros podemos aplicar, eh, nosotros podríamos aplicar la equivalencia de que una variable bajo dos complementos es igual a la misma variable sin ningún complemento. Ahora bien, si esta b tenía la presencia de dos complementos, pues la igualdad de esos dos complementos va a ser la misma variable. Entonces tendremos tan solo una b de este lado, y esta, pues como ya no podía simplificarse más, pasa directamente. Entonces aquí es donde encontramos la solución ante nuestro problema. Pasando a un último apartado sobre los teoremas de De Morgan. Estos meramente podrían ser un poco más gráficos, nos podrían ayudar a comprender cómo se relacionan los dos teoremas de De Morgan dentro de las compuertas lógicas. Bien, aquí nos dice que tenemos que aplicar los teoremas de De Morgan a la siguiente expresión, la cual es un producto de cuatro variables bajo la influencia de un complemento. Si bien nosotros vemos la presencia de muchas variables, pues es lo mismo como si la estuviéramos viendo al principio, que nada más veíamos tan solo dos variables. Bajo la presencia de un complemento es lo mismo que ver muchas variables. En realidad estamos hablando que pues no importaría el número de variables, se seguiría comportando de la misma manera, la cual nos estaría diciendo aquí, como nos dice el primer teorema de De Morgan, que si nos encontramos bajo el caso de un producto, el cual tiene su complemento, pues lo vamos a pasar a la suma de los complementos de esas variables. Ahora bien, si nosotros teníamos el resultado, si nosotros quisiéramos obtener más bien el resultado de esta expresión, la cual se nos da al inicio, en el primer teorema de De Morgan, pues tendríamos que eso es igual a la suma de los complementos de las variables. Entonces nosotros tendríamos una expresión de este tipo. Si bien podríamos verlo también con las compuertas lógicas, si nosotros nos encontramos primero en la presencia de una multiplicación, pues lo podríamos representar con una compuerta AND. Pero como está bajo la presencia de un complemento, recordando que es el complemento, pues es el negado de ese producto. Entonces, si primero hacemos el producto y luego lo negamos, pues estamos hablando prácticamente de una compuerta NAND. La equivalencia de esto, aplicando el primer teorema de De Morgan, pues nos diría que primero se estaría haciendo el complemento de cada una de las variables y luego posteriormente se estaría haciendo la suma de esas variables. Lo podemos expresar de esta manera, hablando de compuertas lógicas, que como mencionábamos primero, estamos ante dos inversores en cada puerta, en cada señal, por lo mismo de que primero se hacen los complementos de cada una de esas señales y luego se hace la suma mediante una compuerta OR y ya obtenemos una salida, pero primero se está invirtiendo lo que está saliendo, lo que está entrando, perdón. Y si nosotros lo ponemos a expresar en una tabla de verdad, pues podemos hallar las equivalencias también de estas dos, de esta conversión que tenemos bajo la demanda del primer teorema de De Morgan. Si bien nosotros tenemos cuatro combinaciones de posibles resultados dentro de las compuertas lógicas, si nosotros hiciéramos la operación de esta multiplicación y le hiciéramos su complemento, nos estaría dando bajo estas condiciones estos resultados. Y si nosotros utilizamos
el complemento de cada una de las variables y después lo sumamos, estaremos encontrando los mismos resultados. Entonces esta sería la comprobación de que bajo el primer teorema de De Morgan nosotros estamos llegando a los mismos resultados. Ahora bien, si faltó por mencionar, la presencia de dos inversores antes de entrar a la compuerta lógica va a convertir a la compuerta OR en una especie de compuerta que se llama negativa de OR, pero por fin práctico le pusimos nega OR. Ahora bien, pasando al segundo teorema de De Morgan, nosotros encontramos que podemos hallar la conversión de una suma de dos variables que se encuentran ante la presencia de un complemento con la igualdad de primero hacerle el complemento a cada una de las variables y después multiplicarlas. Ahora bien, si nosotros recordábamos la expresión del principio, la cual nos abordaba cuatro distintas variables dentro de una multiplicación, sería al revés si nosotros quisiéramos aplicarle el segundo teorema de De Morgan. Si nosotros ya teníamos en la primera solución la suma de estos complementos, pues ahora podría ser al revés. Si tenemos la suma de los complementos, pues esto va a ser igual a la multiplicación de estas expresiones tal y como se vio al principio. Entonces estaremos viendo la redundancia que le daría el sentido de primero pasar del primer teorema de Morgan y después pasar al segundo teorema. Es una proporcionalidad mutua que se tiene entre los dos teoremas. Si bien lo podemos ver bajo la influencia de las compuertas lógicas, nosotros podríamos tener el caso de la suma de dos variables y después él estaría haciendo el complemento. Básicamente estaríamos hablando de una compuerta NOR. Si nosotros viéramos la equivalencia en las compuertas lógicas, hallaríamos que primero se estaría realizando el complemento de cada una de las variables y después estaría haciendo el producto de esas variables ya con su complemento. Entonces, si lo viéramos bajo la demanda de las compuertas lógicas, primero encontraríamos que aquí está la X y aquí está la Y. Antes de la entrada nosotros estaríamos invirtiendo las señales, es decir, dándoles el complemento y después realizando el producto para obtener una salida. Esta compuerta se llama negativa AND. Y aquí nosotros podemos hallar la tabla de verdad, que tal como en el primer caso veíamos, nosotros tenemos cuatro combinaciones para las compuertas lógicas y aquí tenemos los resultados pertinentes para cada uno de los aciertos que podría ser la transformación del segundo teorema de De Morgan, el cual en el primero está realizando una suma de las variables y después le está realizando el complemento. Y de este lado primero está dándole sus complementos a cada una y después está haciendo la multiplicación AND. Estos son los resultados y si nos damos cuenta está dando los mismos resultados, lo que nos está hablando de una reciprocidad y por lo tanto está justificando el segundo teorema de De Morgan. Pues bien, esto ha sido todo por el momento. Esperemos vernos en otra ocasión con un nuevo tema o algunos otros ejercicios. Muchas gracias, que tengan buena noche.